Sí, hubo de todo, realmente hubo de todo. Tuvimos Villa Mascardi y tuvimos el Bosque de la Plata. Ujú. Es uno de los temas de la nota que publico hoy en el cohete a la luna, ¿no? En realidad yo estaba escribiendo sobre lo que se prevé para el 17 de octubre. Por eso le pusiste Obras son amores, ¿no? Claro, porque la CGT decidió hacer un acto en el Estadio de Obras, que es un lugar donde hay recitales de música habitualmente. Sí, ¿no? Tradicional templo rockero de la capital federal. Bueno, ahí ellos habían planteado un acto con Alberto en Tucumán. Siempre dentro de esa política, digamos, de tomar distancia de Cristina. Ahora, bueno, finalmente no se hace el acto en Tucumán, sino que la CGT hace un acto propio en Obras. Ahí hay dos versiones distintas, ¿no? Digo, Alberto dice que él no aceptó hacer un acto sin Cristina. Y como Cristina no dio ninguna seña de querer hacer un acto con él, él decidió no hacer el acto con la CGT. En cambio, del lado de la CGT dicen que son ellos los que decidieron. Dicen, hablé con un sindicalista que dice que hay que estar cerca de la lapicera porque es la que firma las transferencias de pagos de las obras sociales, pero que no hay que estar demasiado cerca porque tiene olor a cala. Ups. Frase que me impresionó mucho, ¿no? Realmente. Ahora, hace unos años, Sergio Massa, en el año 14 en realidad, cuando él era precandidato presidencial para las elecciones del año 15, él estaba, digamos, en su Frente Renovador estaba Luis Barrio Nuevo, el dirigente de los gastronómicos. Y Barrio Nuevo, estaba muy locuaz, y Massa le dijo que lo mejor que podía hacer era callarse por 2 años. En realidad, esa frase de callarse por 2 años era una paráfrasis de lo que vas a escuchar ahora. Esto es lo que sirve, y que hay que entenderlo. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país. Y yo creo que no estaba equivocado, pues yo no tenía que haber dicho no deben robar, no debemos robar, pues yo soy funcionario y soy parte de este gobierno. Bueno, yo digo que esto es trabajo, yo trabajo 20 horas por día. 2 años. 2 años. Las cosas que se han dicho en este país. 2 años. Es un guión delirante la Argentina. Esta semana Barrio Nuevo volvió a hablar y dijo lo siguiente. Es la hora de una buena vez por todas que se pongan las pilas los políticos y que se dejen de hinchar la pelota porque en cualquier momento viene de vuelta que se vayan todos. Bueno, sería excesivo atribuirle a la locuacidad de Barrio Nuevo el mal desempeño electoral de Massa en el año 15, pero lo que no hay duda es que es un gran comunicador, Barrio Nuevo. Tiene una capacidad en ese sentido que poca gente tiene, ¿no? Ahora, él dice que los políticos tienen de hinchar las pelotas porque en cualquier momento vuelve el que se vayan todos. Ahora, la CGT, que él es uno de los que la conducen, decide hacer un acto el 17 de octubre en el Estadio de Obras, pero además no solo anuncian el acto en Obras, sino que dicen que ahí se va a anunciar la creación de un sello político electoral para incidir en la conformación de las listas de candidatos para la elección del año que viene. Bueno, este es el principio de no contradicción. Está absolutamente
humillado. Digo, porque si la profecía de Barrio Nuevo se cumpliera, bueno, el Barrio Nuevo y la CGT y los candidatos de este nuevo espacio estarían en los primeros lugares del repudio social. Me quedan pocas dudas en ese sentido. Ahora, para el 17 de octubre, la Cámpora hubiera preferido postergar, digamos, no hacer un acto el 17 de octubre en estas condiciones, una vez que la CGT y Alberto hicieron sus anuncios. La Cámpora pensaba en postergar la reaparición en un acto masivo de Cristina para el 17 de noviembre, que es cuando se van a cumplir 50 años del regreso de Perón a la Argentina. Pero, digamos, Sergio Palazzo, Pablo Moyano y Hugo Yasky decidieron sí convocar al 17 de octubre, pero en la Plaza de Mayo. Es decir, estos son los dirigentes de la corriente sindical federal, en el caso de Palazzo, del Frente Sindical para el Modelo Nacional, Fresimona en el caso de Moyano, y de la CTA en el caso de Yasky, que son las organizaciones que participaron en la resistencia al gobierno de Macri y que alertan contra el riesgo de un segundo tiempo que complete la devastación iniciada cuando Massa fracasó en el intento. Y en ese sentido señalan que hay una decena de proyectos en el Congreso. Yo voy a tratar de conseguir la decena completa de proyectos que la oposición ya presentó en el Congreso para limitar derechos conquistados hace décadas por los trabajadores y sus organizaciones. Es decir, el riesgo de un segundo tiempo del macrismo, sea con Macri como candidato o no, es grande, es un riesgo grande. Lo han anunciado con todas las letras, ¿no? Digo, más allá de los proyectos estos presentados, lo vienen diciendo públicamente en cada micrófono que les ponen adelante, y en esto, por eso como vos decís, coinciden todos, ¿no? Desde la Vidal hasta pasando por Larreta y llegando a Mauricio. Así es. Bueno, ahí en la Plaza de Mayo van a leer un documento, hay un borrador de ese documento, que tiene algunos aportes de este espacio que se llama Producción y Trabajo, del que forman parte la CTA y organizaciones empresariales, micro y nano empresariales. Bueno, por su parte el movimiento Guita desistió de movilizar porque no consigue superar esa contradicción que hemos señalado ya varias veces entre el rechazo de su liderazgo a Cristina y la devoción de sus bases por Cristina. Esa es una contradicción que no tienen forma de resolver. Y Papá Noel se la pasa haciendo declaraciones de amor a Cristina cuando todos saben, empezando por Cristina, cuáles son los sentimientos verdaderos. Exactamente. Y bueno, también, digamos, aparte de no movilizar el 17, también han decidido no apoyar con sus legisladores en el Congreso la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que reclaman los gobernadores, que aceptan Massa y el kirchnerismo y que incomodan tanto a la oposición como al presidente Fernández. Bueno, el documento que se va a leer en la Plaza de Mayo reivindica a Cristina, naturalmente, proclama la unidad nacional, la soberanía y la justicia social, y al pueblo como protagonista a través de sus organizaciones, y cuestiona a los poderes fácticos, corporativos,
dice que operan con violencia por encima del sistema democrático, burlando la voluntad popular, y cuya arma de disciplinamiento es el Fondo Monetario Internacional y la deuda externa. Y también, digamos, hay críticas duras a los grupos económicos locales, a los medios monopólicos de comunicación, al partido judicial, y una serie de propuestas: restaurar el rol del Estado en el control y planificación de la economía, combatir la inflación, crear un observatorio de precios, rediseñar el sistema financiero, realizar una reforma tributaria progresiva, terminar con la evasión, control estatal del comercio exterior, recuperación de la soberanía sobre el río Paraná y puesta en marcha del Canal Magdalena, derecho a una comunicación responsable, reponiendo la anulada ley audiovisual, y restaurar un poder judicial ecuánime. Y dice, termina el borrador, digo, después cómo quedará el documento lo sabremos el 17 mismo, pero dice que nuestro gobierno no puede seguir sujeto a los condicionamientos de sectores corporativos que privilegian sus intereses sobre las mayorías. Bueno, esa es una frase clara, ¿no? Digo, no puede seguir sujeto, es decir, está sujeto. Me hace acordar a la frase de Máximo cuando decía que nos habían puesto de rodillas, ¿no? A las cerealeras. Ajá. Claro. Ahora, esto no solo lo dice Máximo. Por ejemplo, el todavía ministro de Desarrollo Social, Juan Horacio Zabaleta, que de acuerdo a los indicios que tenemos, está a punto de dejar el ministerio para volver a su municipio de Hurlingham o Hurlingham. Estuvo en el Congreso, digamos, como parte del despliegue del gabinete en defensa del presupuesto, y fue muy claro lo que dijo. Me escuché lo que dijo Zabaleta. ¿Lo tenés ahí, Charlie? Licitaciones fracasadas. Y hay una reflexión también, más política, que si la podemos compartir. Cóctel de fruta, aceite comestible de mezcla, aceite y azúcar. No pudimos comprar aceite y azúcar. Está claro, las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte los márgenes de su rentabilidad y existe una concentración muy pero muy fuerte en el sector. Eligen no venderla al Estado y claramente destinar los productos a la exportación. Esto es más que claro. Así que sin duda es que necesitamos eligen no vender al Estado y prefieren exportar. Y cuando venden, digamos, por los canales de comercialización no del Estado, bueno, esto ha sido señalado ya varias veces, una botella de aceite cuesta en la Argentina más que en Ámsterdam. Es decir, no solo toman como referencia el precio internacional, sino que además lo aumentan. Están por encima del precio internacional. Y uno diría, bueno, y si está por encima del precio internacional, ¿por qué no abastecen mayor cantidad? Y pues bajaría el precio. Lo peor es que eso luego se replica a otros precios. O sea, un café en Buenos Aires sale más que un café en Madrid. Es absurdo. Pero lo que pasa es que, digamos, en un régimen de alta inflación como el que estamos viviendo, todo el mundo que puede ajusta para arriba. Y bueno, por eso estamos... Sobre todo si no tiene ningún tipo de problema para hacerlo, tiene libertad absoluta. Claro, ese es el tema, ¿no? Ahora, bueno, otro ministro que aparentemente está a punto de pegar las urras es el de Trabajo, Claudio Moroni. O como le llaman algunos sindicalistas, de Moroni. Por lo que cuentan, Moroni no se va por razones funcionales, sino de personales, de salud. Tiene algún problema serio. Bueno, Moroni insiste, cada vez que le ponen un micrófono por delante, que el salario de los trabajadores registrados
le está ganando a la inflación. Ahora, los datos oficiales no confirman esa afirmación del ministro. Es decir, por ejemplo, hay un sistema integrado previsional argentino, SIPA, que mide lo que se llama la RIPTE. La RIPTE es la sigla de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Es decir, los trabajadores registrados, cuál es el salario promedio que cobran, sobre el cual, digamos, se pagan las contribuciones. Bueno, en agosto de este año la RIPTE fue 3,6% menor a la de hace un año y fue 2,4% menor a lo que era al terminar el gobierno de Macri. Y desde marzo de este año, que es cuando se pronunció la aceleración inflacionaria, perdió 5% la RIPTE, desde marzo hasta hoy. Ahora, claro, estos son los trabajadores formales, los informales están mucho peor. Y dentro de los estables, de los registrados, están mucho peor los del sector público que los de los privados. Digamos, en el caso de los no registrados, de los precarizados, bueno, en el gobierno de Macri perdieron 20 puntos. Y desde que terminó el gobierno de Macri perdieron otros 10 puntos. Esos son comentarios que vengo escuchando de gente insospechada de gorilismo, de gente común en las últimas semanas, diciendo, por lo menos cuando estaba con Macri me alcanzaba, arrimaba para llegar a fin de mes, ¿no? Digo, lamentablemente es así. Más allá de los datos oficiales que vos decís, son los datos de lo que se siente en la calle, ¿no? Es una frase que el ministro Moroni no podría repetir en un supermercado, por ejemplo. No, claro, por supuesto. Bueno, la CTA bonaerense tiene un Instituto de Investigaciones Económicas que bautizaron en homenaje a Estela Maldonado, la gran dirigente docente que murió hace unos años, que digamos, ellos han medido el deterioro del poder adquisitivo del salario mínimo. En diciembre del año 16, es decir, a un año del gobierno macrista, alcanzaba para comprar el 60% de la canasta básica total que necesita un hogar de 4 miembros para no ser pobre. Y en agosto de este año solo cubre el 40% de la canasta básica. Ahora, peor es la medición respecto no de la canasta básica, sino de la canasta básica alimentaria, que es la que mide la indigencia. Es decir, la básica incluye ropa, viaje, esparcimiento. Limpieza, sí. En cambio, la básica alimentaria solo comida, el morfi necesario para no morirse, ¿no? Bueno, en diciembre del año 16, el salario mínimo superaba casi en un 50% al valor de la canasta de indigencia. Y en agosto de este año solo cubre el 90% de los alimentos. Es realmente una situación muy complicada, ¿no? Y bueno, esto explica, digamos, que en la última medición disminuyó la pobreza. Digo, y del gobierno hay gente que lo dice con... Sí, el tema es por qué disminuyó la pobreza. Digo, ¿qué es lo que estás midiendo? Pero aumentó la indigencia. Claro. Es decir, no es que hay gente que salió de la pobreza para arriba. Hay menos pobres porque hay más salió indigentes. De la pobreza para abajo. Porque, digamos, hay que hacer una aclaración para que se entienda. La indigencia está dentro de la pobreza. Cuando se habla de pobreza y se habla de indigencia, hay que tener esto en cuenta. Entonces, lo que ha habido es gente que salió de la pobreza porque se cayó más abajo todavía. Ahora, esto, digamos, se refleja en la distribución del ingreso.
Es decir, tenemos hoy una nota interesante sobre el tema de la distribución, ¿no? Los salarios disminuyeron, pero las ganancias de las empresas crecieron, se incrementaron. Y esto, el que lo dijo con todas las letras fue nada menos que el viceministro de Economía, el ortodoxo Gabriel Rubinstein, que cuando fue al Congreso a exponer sobre el presupuesto, señaló que uno de los factores decisivos de la alta inflación es lo que él llamó el incremento de los márgenes brutos empresariales, es decir, las ganancias. De una manera elegante de referirse a lo que juntan con pala, ¿no? Ahora, este tema de las estadísticas, entender las estadísticas no es fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, vos tenés los valores promedio. Está bien, los valores promedios son importantes, pero hay otra medición que es la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es la remuneración que cobra, digamos, la mitad, los que están en la mitad. Digamos, si el universo es de 10 millones, lo que cobran, digamos, los 5 millones del medio, mejor dicho, los que están en el medio y quedan 5 millones arriba y 5 millones abajo. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que la mediana es el techo, claro, el máximo de lo que gana la mitad inferior, menos favorecida. Claro. Es un techo. Bueno, el deterioro de la mediana es mayor que el deterioro del promedio. Y está 3,5% por debajo del valor en que lo dejó Macri. Digo, es imposible imaginar un buen resultado en las urnas cuando la base electoral del Frente de Todos recibe semejante castigo. El gobierno está celebrando que el Fondo Monetario haya aprobado la segunda revisión del año sobre el cumplimiento de las metas acordadas, lo cual tiene lógica porque aleja el caos financiero, la corrida, el desbarajuste, pero no alivia la crisis social, por el contrario, remacha la política de ajuste, porque el fondo te aprueba en la medida en que vos hagas un ajuste en los términos ortodoxos que ellos plantean, ¿no? Entonces, digamos, esto explica claramente el reclamo del aumento de suma fija que el kirchnerismo está formulando desde febrero. ¿Por qué el aumento de suma fija? Porque justamente pega positivamente sobre los que están debajo de la mediana. Digo, sí, permitiría mínimamente subir ese techo, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, la semana que viene, que es una semana corta, porque estamos con feriado, empieza el martes la semana, va a haber la activación del proyecto de ley de refuerzo de ingresos para reducir la indigencia que elaboró la senadora Juliana Di Tulio bajo directivas de Cristina. Bueno, tendrá una vigencia de un año. Un año. Y monto mensual equivalente al de la canasta básica alimentaria para un adulto, ¿no? Exactamente. Y en el caso de los pibes y las pibas de 18 a 24, no será incompatible con los planes Progresar. Ok, o sea que no los anula, no es que pierden el Progresar a partir de la suma 24, digamos, no pueden acumular, en cambio los pibes sí, para poder terminar los estudios. Y la idea, me explicó Juliana, es sacar lo antes posible de la indigencia a los más jóvenes, que son además los que menos tiempo han estado en esa situación. Se trata de impedir que se consolide esa situación de indigencia. Claro, y que están exactamente en el momento de tratar de constituir una base. O sea, si sos indigente en el momento en que podrías estudiar, aprender un oficio, buscar un primer trabajo, para cuando tenés 30 y pegaste un mango, estás tardísimo en una serie de proyectos.
Ahora, digo, existe alta probabilidad de que este proyecto tenga dictamen la semana que viene en el Senado. Y que sea aprobado en el recinto la otra semana, la semana del 17 de octubre, justamente. Claro. Ahora, lo que vaya a pasar en la Cámara de Diputados va a depender del resto de los bloques, ¿no? Digo, obviamente donde no hay mayoría. Y eso lo veo realmente, lo veo complicado eso. Lo veo complicado porque la actitud de la oposición es negarle el agua y la sal al gobierno. Exacto. Que en realidad no es al gobierno, en este caso es a la gente más pobre, a la gente más necesitada. Bueno, cuando uno habla de la oposición, digamos, uno habla de la oposición política, pero hay otra oposición, ¿no? Es decir, que tiene que ver con el Poder Judicial. La semana pasada creo que mencionamos la intimación de Horacio Rosati al gobierno en el encuentro de jueces de tribunales orales, la advertencia que hizo en contra del proyecto de ampliación del número de miembros de la Corte. Esta semana le tocó el turno a Ricardo Lorenzetti. Rosati directamente hizo una amenaza, abiertamente. En cambio, Lorenzetti dijo que respetaba institucionalmente al Senado, pero que no veía conveniente aumentar el número de miembros. Y dijo que el incremento lo proponían los mismos que habían impulsado la reducción de 9 a 5, entre ellos Cristina. Y dijo, o estaban equivocados en el momento o en este. Tratemos de ser estables porque si no se genera mucha incertidumbre. Ahora, digo, cada vez que Alberto o Cristina hacen alguna reflexión sobre el funcionamiento del Poder Judicial, es una intromisión inaceptable. Se desploma el cielo. Sí, es una herejía. Nos quedamos sin república, efectivamente. Ahora, los jueces pontifican alegremente sobre la oportunidad y conveniencia de las decisiones de los poderes de elección popular como si fueran seres de una calidad superior. Ellos sí pueden opinar sobre cualquier cosa. Ahora, Lorenzetti, digamos, no se distingue por sus argumentos constitucionales, sino por su astucia política. Es decir, su principal argumento fue advertirle a Cristina que si ella consiguiera convertir en ley el proyecto de ampliación, que en realidad es de los gobernadores, y dice, supongo que porque no les gusta la Corte actual, que es una forma insidiosa de sugerir que el proyecto se inspira en otros intereses, los nuevos cargos, dice Lorenzetti, los va a ir cubriendo el gobierno que viene. Y le dice, mira, no te conviene cambiar de caballo, ¿no? Porque puede llegar a ser todavía peor. No le hagas ese regalo, no le hagas ese regalo a Macri, ¿no? Bueno, entre tanto prosiguieron las audiencias del juicio de vialidad. Ahí, bueno, creo que lo mencionamos la semana pasada, los defensores de Lázaro Báez redujeron a escombros el edificio conceptual de Luciani y Mola, y del coro mediático que lo sostiene. Yo, por ejemplo, había escuchado decenas de veces que Lázaro Báez era un cajero del Banco de Santa Cruz que creó la empresa 3 días antes de que Kirchner asumiera la presidencia e inmediatamente empezó a recibir contratos y que además compró luego otras empresas. Ahora, ahí los defensores de Báez mostraron que Báez no era un cajero que Báez era el gerente general del banco, y antes de ser del gerente general del banco de Santa Cruz había sido gerente general del Banco Nación en Santa Cruz. Es decir, era un directivo jerárquico, no un caquero.
y que la empresa de construcción la creó 3 años y no 3 días antes de la asunción de Kirchner. Es decir, si la creó 3 años antes de la asunción de Kirchner, quiere decir cuando no había el menor indicio de que Kirchner alguna vez fuera a alcanzar la presidencia. En absoluto. Digo, siempre me acuerdo de la frase de Cristina, de la sorpresa que le causó. Estaba viendo un noticiero de televisión en medio del quilombo del 2002, de los varios presidentes, y aparece Kirchner en la televisión y anuncia que va a ser candidato a la presidencia. Se enteró por la tele. Se enteró por la tele, Cristina, ¿no? Imagínate cuando Néstor llegó a casa. Impresionante, me imagino. Sí, le dije, estás loco. Y sí, estaba loco. El país estaba loco, ¿no? Y él sintonizó esa locura, ¿no? Bueno, además, otra cosa que plantearon los defensores de Báez es que algunas de las empresas que se le atribuyen a Báez no son de él, y no lo fueron nunca. Pero bueno, se lanza una versión así, se instala, y se repite una y otra vez y pasa a ser parte del acervo social. Sí, es parte de la ligereza con que mucha gente común acepta cosas como verdad revelada, ¿no? Digo, bueno, ahora con las elecciones de la primera vuelta de las elecciones de Brasil, digo, por eso escuchar esas cosas de gente decía, pero Lula estuvo preso. Sí, estuvo preso, pero por una causa que después anularon, lo cual, o sea, decir, no es que el hecho de que haya estado preso es una mácula que no se puede sacar de encima. Se la sacó de encima la misma justicia que lo metió preso, ¿no? Sí. Pero queda. Bueno, también siguió la investigación del fallido homicidio de la vicepresidenta, y ahí se logró el desbloqueo del teléfono de Sabac Montiel, del agresor, y ahora el contenido del teléfono lo está analizando la jueza Capuchetti. Y en el teléfono de Brenda Uliarte se encontraron contactos con el bloguero cordobés Eduardo Prestofilippo, llamado El Presto, que, digamos, ha tenido varios procesos por amenazas a Cristina y a Fabiola Yáñez, la esposa del presidente. Donde fue condenado a un mes de prisión domiciliaria, pero sí, específicamente, digo. Sí. Este hombre era militante del partido de Javier Milei, después rompió con Milei. Yo, por lo que he estado viendo, no vi el expediente, sino algunas cosas que se han publicado, que fueron las que el juzgado divulgó. Ahí no parece haber otro contenido que una relación sexual que ella buscó a partir de la notoriedad pública del pibe ¿no? Que es un pibe muy pintón. Ojitos claros. Ahora, hay un punto que sí a mí me llamó la atención, que es que Brenda Uliarte hace un acuerdo con un hacker para seguir los pasos de Prestofilippo. Y le comenta a una amiga que en tiempo real sabe dónde está el tipo minuto por minuto. Y se jacta de que tiene un mini FBI. Bueno, este sí es un dato llamativo, ¿no? Y después una cosa que no sé si está en el expediente, pero que sí está en el cohete a la luna, es una foto que el copito Sergio Orozco subió a las redes antisociales. Esa foto de él adolescente, él ahora no es adolescente. Está la cancha de Boca, la Bombonera vacía, y él está con su papá y con un hermanito menor alzando la Copa Libertadores que ganó Boca. No cualquiera. No, evidentemente no. Bueno, en ese momento el club Boca Juniors estaba bajo la influencia de Macri, que no era ya presidente, pero el presidente era el tesorero de su gestión,
y operador judicial Daniel Angelici. Ahora, a mí me parece que es muy importante cruzar las constancias de distintos expedientes, pero ha habido un nuevo contratiempo en ese sentido. Ya lo había rechazado la jueza Capuchetti, y ahora el juez Daniel Rafecas también rechazó la posibilidad de unificar la causa que él tiene, donde investiga a Claudio Hertz, que es el loco del megáfono, el del camisolín, que le prometió la muerte a Cristina en la puerta del Instituto Patria, luego de saludarse muy amablemente con el policía a cargo de la seguridad. Digamos, el Instituto Patria pidió unificar esa causa con la que se le sigue a Jonathan Morel de Revolución Federal. Digamos que aquella tarde del 21 de julio, Morel también tomó el megáfono y habló con amenazas contra Cristina. Sin embargo, Rafecas rechazó eso. Y hasta la semana que viene ese expediente está a cargo del juez Julián Ercolini. Ercolini es el juez más próximo a Clarín y el más hostil a Cristina. Lo ha demostrado sobradamente. Bueno, yo estaba con todas estas cosas cuando, se producen Mascardi y La Plata. El Bosque. Como decíamos al principio, ¿no? Que para mí, digamos, son constancias de ese giro a la derecha del cual venimos hablando hace varias semanas, ¿no? Sergio Berni, Miguel Pichetto y Patricia Bullrich calificaron de terroristas a los miembros de pueblos originarios que reivindican 40 hectáreas que consideran propias, de las que fueron desposeídos por entes oficiales y ciudadanos privados. Realmente parece un chiste que declaren amenazada la soberanía por la recuperación de unas pocas hectáreas, al mismo tiempo que la tierra y el mar son colonizados por empresas transnacionales que extraen recursos sin mayor cuidado por las consecuencias ambientales, lo cual además forma parte de los acuerdos con el Fondo Monetario y ha sido sumamente elogiado por el embajador norteamericano Stanley, porque implica, digamos, generar recursos por vía de las exportaciones para poder pagar el Fondo Monetario. Digamos, es parte del encadenamiento y de la sumisión que el macrismo nos dejó con el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Ahora, hay una ley de emergencia que fue inicialmente, en su primera versión en el año 2006, presentada por Alicia Kirchner, que prohíbe los desalojos y que obliga a legislar la propiedad comunitaria, y que ha sido renovada cada 4 años desde entonces. Ahora, Patricia Bullrich encabezó una movilización para estigmatizar a los pueblos originarios, y, digamos, una cosa que no sé si todo el mundo tiene claro es que este episodio de Mascardi ocurrió en el mismo lugar donde en el año 17 la prefectura enviada por Bullrich mató por la espalda a un pibe mapuche que se llamaba Rafael Nahuel, carpintero también él. Bueno, desde que asumió el actual gobierno de 2019, el gobierno de Río Negro, de Arabella Carreras, le pide el envío de fuerzas federales. Y el gobierno nacional le dice que no, porque es un conflicto que está radicado en la justicia provincial por la presunta usurpación de tierras. El propio Aníbal Fernández le contestó eso a la gobernadora Carreras. Durante la gestión de Sabina Frederick, antes de Fernández, en seguridad, funcionó
una mesa de diálogo, de la cual participaba también el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que conducía la exdiputada Magdalena Odarda, y esa mesa de diálogo impidió choques violentos. No alcanzó resultados definitivos, no llegaron a... pero por lo menos permitió, digamos, que estos años transcurrieran en relativa tranquilidad. Ahora, la semana pasada, Aníbal Fernández anunció la creación de un comando conjunto de las fuerzas federales y coordinó con una jueza federal subrogante de Bariloche la emisión de una orden de desalojo. Una orden de desalojo que se cumplió sin medir las consecuencias. El detonante fue la quema de un tráiler de gendarmería. Ahora, no hay una sola prueba que vincule la quema de ese tráiler de gendarmería con la recuperación de tierras por la comunidad mapuche Lafkenhuinculmapu. O sea, se lo atribuyen, pero no hay una sola prueba. No. Digo, fueron ellos, pero no. ¿Cómo era lo de Moro? Digo, no tengo pruebas, pero tengo certezas. Exacto. Bueno, como era de prever, los hombres huyeron hacia la montaña por senderos que ellos conocen mejor que nadie, porque es su territorio, justamente. Sí, ahí queda claro que quién está disputando lo que efectivamente ha cuidado desde siempre. Claro. Y solo fueron detenidas 7 mujeres, varias con chicos de pecho y una con un embarazo de 40 semanas. Ahora, 4 de esas mujeres fueron trasladadas a Buenos Aires a 1.600 kilómetros de distancia, pretextando que no había establecimientos federales para alojarlas en la zona. Las incomunicaron, pero las incomunicaron incluso de sus defensores, lo cual es un disparate. Pese a la protesta de la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, que ante este atropello presentó su renuncia. Alberto trató de convencerla de que no renunciara, pero ella no aceptó. Convengamos que también estábamos a puertas del encuentro de las mujeres, claro, y la diversidad, que empezaba en San Luis, que está transcurriendo ahora. Que está en este momento. Claro, y de lo cual esto se convirtió en el tema del encuentro, más allá de todos los que ya se traían y que era lógico que trataran, ¿no? Y que además, ya de por sí, este encuentro plurinacional en San Luis tenía entre sus principales banderas el hecho de terminar con el chineo, que lo hemos trabajado en este programa. Entonces, que en ese marco a estas mujeres de la comunidad mapuche se las traslade, que es otro crimen más hacia las comunidades y los pueblos originarios, ya es una provocación inadmisible. Bueno, el gobierno nacional, Aníbal Fernández, se lava las manos todo el tiempo, dice fue la justicia, decisión de la justicia. Ahora, el traslado a una cárcel federal no lo hace es posible sin autorización por el Ejecutivo Nacional. Entonces, la jueza las pelota, ¿viste? No es verdad, digamos, ese traslado ha sido autorizado por el Poder Ejecutivo Nacional. Otra cosa que dijo el ministro es que los efectivos no portaban armas letales. Ahora, nosotros tenemos en el cohete de hoy varias fotos que difundió el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, CODESI, y la coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche, donde se ven a las tropas de élite con armas largas en medio del operativo. Ahora, además, digamos, esta habitual explicación es la justicia, nosotros no tuvimos más remedio, no tenemos. Es insostenible, sobre todo porque la orden judicial de esta jueza María Silvina Domínguez es absolutamente imprecisa e impertinente. Ella ordena hacer cesar el delito en un expediente que se caratula incendio y atentado contra la autoridad. La orden se mantuvo en secreto hasta que no se cumplió y no dice a cuál delito se refiere.
el incendio del tráiler de la gendarmería ya se había extinguido, de modo que ese delito ya había cesado. Y la usurpación no es de competencia federal, porque se tramita en la justicia provincial. Bueno, nosotros publicamos en la edición de hoy el texto de la carta de renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta completo. Es interesante, es la primera renuncia del gabinete que no tiene nada que ver con el conflicto interno entre Alberto y Cristina. Gómez Alcorta varias veces ha dicho que ella no es ni kirchnerista ni albertista, que no es ninguna de las dos cosas. Y en la carta de renuncia ella le agradece al presidente, pero también a la vicepresidenta. Es decir, es muy explícito que es otra la cuestión que está en juego. Y ella dice que en los debates duros que hubo, públicos, yo consideré que tenía sentido seguir aportando humildemente dentro de la pluralidad de miradas y del debate compañero. Ahora dice, pero el desalojo en Villa Mascardi, las detenciones de mujeres y niños con participación de fuerzas federales me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político. Estoy convencida de que el encarcelamiento, la denegatoria de la excarcelación para todas ellas, y aún más a una mujer embarazada de 40 semanas, la incomunicación y el traslado a más de 1.500 kilómetros de su lugar de residencia constituyen violaciones evidentes de los derechos humanos. Y dice que, sin ignorar la responsabilidad directa de la jueza, entiendo que era necesaria una respuesta política contundente por parte del Poder Ejecutivo Nacional. En lo personal siento que con este hecho se ha traspuesto un límite, por lo que debo dar un paso al costado. Bueno, no pasó un día antes de que la propia jueza que dispuso esa barbaridad la rectificara, ordenando el arresto domiciliario de las mujeres. Ahora, ¿alguien puede creer que eso fue por iniciativa propia de la jueza? Es obvio que no. Pero aún así negó la excarcelación de esas mujeres, que son mujeres que no tienen antecedentes penales y que fueron detenidas por delitos que son excarcelables. Sí, hay claramente una decisión de hacer un escarmiento, de hacer un aleccionamiento. Sí, la permanente estigmatización. Y la permanente estigmatización. El CELS, a través de su director de litigio, Diego Morales, presentó un recurso de habeas corpus donde exigió que en el traslado de regreso no se repitiera el evidente disciplinamiento y desprecio por las 4 mujeres mapuches que en el primer traslado fueron sometidas 5 veces a requisas invasivas, desnudos totales, saturación de escenas de registro y discusión, esposadas y encadenadas. Realmente... Sí, es tortura, ¿no? Digo, cuando Bullrich hace las detenciones de la causa de los cuadernos Fénix y le ponen el casco y el chaleco antibalas y aparecen los cuerpos especiales vestidos como si fueran a la guerra con Pablo Escobar, para detener a un funcionario o a un empresario. ¿Y cuál es la diferencia con esto? Que son pobres y negras e indias. Esa es la diferencia en esta Argentina clasista y racista. No hay más que eso. Es muy elocuente la forma en la que lo pone Eduardo de la Serna, ¿no? En un texto muy cortito que también publicamos en el cohete de hoy, que se llama Escuerzos, donde se pregunta: ¿tanta derecha debemos soportar para no caer en la ultra? Así es. ¿Queremos eso? Así es. Ahora, bueno, Bernie, el ministro Bernie, que califica de terroristas a los mapuche, que no tienen nada que ver con la provincia de Buenos Aires, que no están en su jurisdicción. Él opina porque es un panelista. En realidad Bernie es un panelista. Total.
Es parte del problema del actual gobierno. Hay demasiados panelistas que comentan la realidad. Comentan la realidad, ¿no? Ahora, él fue incapaz de prever las consecuencias de las medidas que su ministerio dispuso en su ciudad de La Plata, en el estadio de Gimnasia y Esgrima, en el Bosque, para el partido con Boca, que era un partido muy importante porque eran 2 equipos con posibilidades de ganar el campeonato. Bueno, Bernie se lavó las manos y como responsables de los graves incidentes señaló a quienes organizaron el partido y a los hinchas que intentaron ingresar sin entradas. Las tropas agredieron con gases lacrimógenos y balas de goma a los simpatizantes del club local, porque los visitantes hace mucho que no pueden llegar porque... Sí, por eso. La barra de Boca no tenía nada que ver. Nada que ver. Que agredieron, digamos, a los simpatizantes de Gimnasia y a periodistas que registraron la situación. Entonces, tenemos una nota del periodista Gabriel Fernández que estuvo allí, que lo cuenta en detalle. Bueno, Bernie en ese momento estaba dedicado a su actividad principal en una señal de cable de la capital federal. Cuando terminó de entender, porque le llevó un tiempo, que la participación de sus subordinados era inocultable, en el mejor modo panelista, dijo que la policía resolvió la situación de la peor manera. Y tuvo la idea de que fue una trampa en contra de él por haber relevado a la anterior cúpula policial de La Plata. Es decir, Bernie es un observador o una víctima. Es un maestro, realmente hay que sacarse el sombrero. Y bueno, acá hay una competencia, como el comandante en jefe de los oportunistas, Fernando Navarro, aprovechó para responsabilizar al gobernador Kicillof. Que Kicillof puso un mínimo de sensatez al anunciar la separación de la fuerza del policía a cargo del operativo y afirmar que el operativo no fue capaz de brindar seguridad a quienes asistieron. En realidad fue mucho peor, el dispositivo policial el que generó el episodio de inseguridad. Y lo que me parece que hay que hacer, hay que poner en cuestión la idea misma de seguridad que tiene Bernie, que es la de repartir palos y tóxicos. Sí, hay que poner en cuestión a Bernie, básicamente. Bueno, los gases penetraron en el estadio y afectaron tanto a los jugadores como al público, que intentaba salir y las puertas estaban cerradas. Hubo un editorial muy fuerte de Luli Trujillo, donde dijo esto de, si no hubiera sido al aire libre era otro Cromañón. Y denunció los acuerdos de la policía con las barras bravas. Y bueno, un espectador murió de un infarto. Bernie inmediatamente dijo que era cardíaco, cosa que la familia desmintió. Dijo, está mintiendo, no es así, no era cardíaco. Sí, Lolo, hubo una caravana en la ciudad de La Plata de muchísimos autos para acompañar a la familia ahí, bueno, cerca del bosque. Sí, era un tipo conocido y querido, ¿no? Sí. La hija dice, nunca sufrió el corazón, lo mató la policía. Estando en el piso descompuesto no podía respirar y le tiraron gas lacrimógeno al lado. Y el club niega que se hayan vendido más entradas que las permitidas, pero bueno, esto está en investigación, ¿no? Ahora, cuando hubo policías porteños que hostigaron a Máximo Kirchner y a otros políticos en los alrededores de la casa de Cristina, incluyendo a Axel, el gobierno de la capital federal dijo, en forma extraoficial, que los policías fueron sancionados, pero nunca reveló quiénes eran ni qué castigo se les impuso. En cambio, la provincia de Buenos Aires anunció en forma oficial el pase a disponibilidad del jefe y el subjefe del operativo, que son los comisarios Gorbarán y Morínigo, y del oficial principal Falcón, que es el que disparó a quemarropa contra un camarógrafo. Y ayer Gorbarán y Falcón fueron detenidos en sus domicilios. A mí me parece que esta competencia entre Aníbal y Bernie para ver quién es más rudo
no aporta realmente a la imprescindible serenidad de los ánimos en un momento de mucha crispación y angustia, y contribuye al clima de ingobernabilidad y a la desestabilización que procuran los adversarios del gobierno. Bueno, en los últimos días se difundieron en Santa Fe varios audios secuestrados en allanamientos al Ministerio de Seguridad Provincial. Los secuestraron en una causa que se le sigue al ex ministro de Seguridad Marcelo Saín por espionaje ilegal. Yo creo que escuchemos, son breves y tremendos, las cosas que Saín decía en un grupo de WhatsApp con sus colaboradores. Ahí debo, nadie no tiene que ver, pero se lo digo a ustedes acá y no en otro lugar. Recién tuve una larga charla con el gobernador y acordamos tratar de ir en nuestros términos perfilando a Nahuel Caputo. Quiere ir contra él, quiere ir fuerte en San Lorenzo, pero particularmente Nahuel Caputo y una empresa constructora, que es la empresa del socialismo, con el que sigue financiando el grueso de la prensa y todo, que ya te voy a decir cuál es el nombre de la empresa. Le pedí que me dé luz verde con Somaglia para poder tener las carpetas de Inspección General de Justicia, no sé cómo le llaman acá, de persona jurídica, de ese conjunto de empresas. A las autoridades del gobierno le caería muy bien que Nahuel tenga algún problema legal, inclusive en el marco de una investigación criminal. A ver si ponemos un grupo para trabajar esto, por favor. Al balcón en Rosario había una mina paseando el perro y la hicimos detener, la tenemos acá enjaulada, con los perros y todo. No van a comer por 3 días. Le aplicamos el decreto 297. La tenemos acá abajo habilitamos una sala especial y está con los perros, está llorando, por supuesto, lo vamos a dejar llorando 10 horas, 12 horas sin comer, sin agua tampoco. Qué maravilla, boludo. Y la mariconía, todo el progresismo putarraco de Rosario, la mariconía cuando yo dije que había que cagarlos a tiro. Me encanta, boludo, que el Guille los recontra a tiros. Una denuncia junto con Ariete y compañía, sobre mí de espionaje ilegal. Yo no tengo problemas con eso, pero esto ¿saben cómo va a terminar? Va a terminar con violencia, porque a mí me gusta a los hijos de cagarlos a trompada o otra cosa. Bueno, Nahuel Caputo es el director del diario El Litoral. Tremendo son estas cosas, ¿no? Bueno, el gobernador Perotti terminó pidiéndole la renuncia y Saín rápidamente reapareció como asesor de Aníbal Fernández en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Del COET hicimos una consulta con la portavoz presidencial Gabriela Cerruti sobre qué función cumplía en el ministerio y qué opinión tenía el ministro Fernández acerca de esas manifestaciones que acabamos de oír. La respuesta textual la voy a leer ahora. Marcelo Saín fue nombrado en una unidad de trabajo en el Ministerio de Seguridad para utilizar la experiencia que obtuvo en su paso por Rosario para implementar políticas de persecución del narcotráfico en Santa Fe. El ministro no escuchó y no tiene intención de escuchar esos audios y por lo tanto no tiene una opinión para comunicar. Bueno, esa experiencia de Saín que Fernández menta no fue muy exitosa, porque la mancha de aceite narco no cesa de extenderse y los homicidios crecen sin pausa. Por supuesto, este problema no empezó con Saín, pero tampoco lo resolvió. Digo, como conclusión de todo esto, digamos, este concurso de compadritos, ¿a quién le conviene? A los practicantes sistemáticos y reivindicadores teóricos de la violencia represiva contra toda manifestación legítima de la sociedad, como Macri y Patricia Bullrich. Realmente, si se llevaran consigo a todos estos machos malos, le harían un verdadero favor al gobierno del Frente de Todos. El cohete a la Luna Radio. Un desplazamiento estelar con Horacio Verbitsky, Manuela Iriani
y Marcelo Figueras. Domingos de 9 a 11. Por la 530.